¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra entrega de Bahienses en la pantalla de BBC. Esta media hora que tenemos semanalmente para conversar con distintas personalidades de nuestro ámbito. Bien saben ustedes, en la Argentina la primera semana de abril es particularmente especial en relación a lo histórico, a lo emocional. Se cumplen 43 años de la gesta de Malvinas en este 2025 y nos parecía una ocasión muy buena para poder tener aquí en nuestra mini Bahía Blanca, aquí en BBC, la presencia de un bahiense que ha justamente sido partícipe, ha sido protagonista de aquel momento histórico de nuestro país. Nos acompaña Alejandro Meringer. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido para vos y para toda la audiencia. Todos los años son distintos en cuanto a lo movilizante, en cuanto a lo emocional. Hay cosas que van apareciendo cada vez que se acerca esta fecha. Entiendo obviamente que más allá del mes de abril ustedes la causa Malvinas la mantienen vigente durante todo el año, pero ¿van apareciendo todas las temporadas cosas distintas en el corazón y en la cabeza? Es como una esquina, vamos a ponerlo de cuatro vías, que tiene semáforo para cruzar, cruce peatonal, que tenés todo. Pero vos nunca sabés cuáles son los vehículos que aparecen, qué son esas emociones, no sabés si los semáforos andan o no andan, no sabés si hay peatonales que van a cruzar. Entonces se te empiezan a mezclar las emociones y los sentimientos. Hay algunos que siempre están. El camión del cartero que pasa está siempre, que es el que está ahí, pero el resto te van cambiando. ¿Y tendrá que ver con que uno se va poniendo más grande? ¿O? Seguro, y aparte que sabes lo que va sucediendo, y con el tiempo tenés que tener mucho cuidado, como pasa cuando contás algo, en el sentido de la diferencia entre la historia y el relato. Entonces la historia es relatar los hechos directamente, mostrar los hechos. El relato es lo que vos construís con tus pensamientos, lo que viviste, tus sentimientos y todo, que por ahí es concordante con los hechos históricos y por ahí no lo es. Entonces las emociones y el sentimiento va pasando eso. Y después no te olvides que cuando pasás situaciones difíciles, porque no voy a usar la palabra traumática, difíciles de que está ahí, tu memoria empieza a jugar selectivamente. Es verdad. Entonces, algunas cosas la trae y a otras no. Y algunas cosas se gatillan por circunstancias que vos no lo crees. Te encontrás con alguien que pasó, ¿te acordás de tal cosa? No. Claro. Y cuando empieza, pero esto y esto, ahora me acuerdo. Y vos lo pusiste en el olvido. Sí, si empezás a armar el rompecabezas de la historia. Y empezás a reconstruir. Entonces, cada año, si vos te mantenés en un aislamiento del tema, porque es el famoso querer, poder y deber. Creo que todos los veteranos tenemos moralmente el deber de trasladar lo que vivimos, pero no significa que quieran o que puedan. Entonces, si no se alinearon los tres planetas, no necesariamente se tiene que dar y no hay por qué criticarlo porque no se dé de esa manera. Entonces, si se te alinea en ese momento, vos vivís en la absoluta soledad del tema, por ahí son los mismos pensamientos y sentimientos que son recurrentes, que te vuelven. Se te empieza a tener cosquilleo en el estómago, como si tuvieras un malestar, percibís algo distinto en el aire, ya lo empezás a ver en la fecha, tenés contestaciones que por ahí no son las adecuadas, ¿no? Ya sea porque por ahí te saliste con otro tema en el medio de otra que no tenía nada que ver, podés llegar a contestar con un tono de voz que no es acorde, podés confundir las formas con el fondo. Entonces, son todas esas cositas que empiezan a aparecer, o el aislamiento. Ajá. Empezar a no querer ser partícipe, no querer estar, encontrarse que querés más tus tiempos que los tiempos de nos. ¿A vos te pasó eso? Nos pasa a todos, lo vamos pasando. Son todos distintos ciclos que te van sucediendo. A veces algunos se activa más, como te digo, esa calle tiene más tránsito que la otra tiene más tránsito. Entonces lo vas buscando y tratando de equilibrarla esas cuestiones y entender
que la más difícil, la más importante, que no estás solo. Bueno, eso es muy importante. ¿Y qué edad tenías cuando te tocó la colimba y cuando fuiste a Malvinas? Yo cumplo los años en enero, así que yo fui con 19 recién cumplido. En realidad, en lo mío es muy, muy particular, si se quiere llamar. Creo que todos es particular, pero yo 4, 5 años antes, yo estaba viviendo en Estados Unidos. Yo no tenía... ¿Vos te criaste en Estados Unidos? Exactamente. Así que yo tuve que construir lo que significa patria. Y después salir a hacer la defensa por la patria. Sí, sí, empezar a sentirse argentino primero y después defender ese sentimiento. Yo, por ejemplo, el gran sentimiento y movilización que genera el fútbol en el argentino, yo lo tengo sesgado. Para que la gente lo entienda, o sea, de unos meses, de muy pocos meses a otra parte, vos estabas peleando por un país en el cual no vivías. 5 años antes yo estaba para los que, el 60% de la población, te diría, porque ya el 60% de la población conoce Malvinas por comentarios, porque no lo vivió. Bueno, claro, sí. Entonces, el 60% me va a entender lo que voy a decir. Yo estaba con el UPA, con el libro Mi mamá me mima, tratando de aprender un poco del idioma, cómo poder ir adelante, y 5 años después me encontré con un fusil defendiendo el país. Es una dicotomía muy, muy grande. ¿Por qué tu familia volvió a la Argentina? Creo que se dan por la mayoría de las veces que haces cuando migras. Vas buscando un proyecto de vida determinado. Ese proyecto de vida, una vez que más o menos se cumplió, vos decís, ¿continúo con este o le doy más valor a las emociones y los sentimientos de los familiares y todo que dejé atrás? Que fue el caso de tu familia. Entonces ya había muerto una abuela mía, ya había fallecido, entonces la otra estaba grande, querer volver, compartir con los hermanos que quedaban de mis padres, ver a los primos, entonces la parte emotiva tuvo un peso más que significativo. Y tuvo esa decisión también una derivación, bueno, que la historia ya la conocemos. Si la decisión de tus viejos hubiese sido otro camino laboral, no estaríamos hablando con vos de este tema. No, y te cuento una anécdota que una realidad que sucedió, que alguna vez la he comentado. Uno de los motivos de también volver, yo ya iba para los 14 años, que el temor era que a los 16 quedara incorporada en alguna fuerza militar de Estados Unidos y que como siempre estaban en guerra iba a terminar en algún lado porque habrían, para que la gente entienda, estábamos bien de papeles migratoriamente, estaba todo en orden y que pudiera terminar en una fuerza armada, entonces vamos a Argentina, ¿qué posibilidades hay de terminar una guerra? Claro. ¿Sabes qué posibilidad de que un loco borracho, no? Bueno, esa es lo que está sucediendo inclusive ahora, y después lo podemos charlar. Vos te podés querer al menos preparar para el mal, pero ¿cómo te preparas para la incertidumbre? Claro, totalmente. Sí, sí, sí. La incertidumbre, no tenés herramientas para prepararte. ¿Cuántos escenarios planteás para la incertidumbre? Sí, sí. Entonces, acá, bueno, Argentina no, es un plan, no hay plan B. ¿Te acordás la primera vez que agarraste un fusil, un arma? Sí, creo que tendría 12 años, 13, iba al campo de mi tío con un aire comprimido y con un 22. Me acuerdo de la carabina y salíamos a cazar liebre. Cuando venía de viaje de Estados Unidos, ya cuando tenía 14 estaba acá, sí, trabajé un poco en el campo, entonces ahí sí disparábamos. Pero no era deportivo, es decir, si salías y disparabas y matabas una liebre, era para traerla para comer. Mataba 2 liebres y se te venía el problema. Claro. Porque si alguna no se podía consumir, no se hacía. Tal cual. Eran eso los códigos que había en ese sentido, había que estar. ¿Y qué pibe eras de 19 años? Y en ese momento, recién terminado el secundario,
¿Qué aspiraciones había? Ir a la universidad. Se habían cruzado 2 carreras. Bueno, yo salí del Don Bosco, así que el test vocacional para todo lo que salimos para el Don Bosco siempre te sale primero sacerdote y después te salen las demás opciones de lo que puedes llegar a ver. Es así, ¿viste? Te va a dar, en este momento calculo que saldrán las 2 ramas, pero en ese momento, como era solamente masculino, te salía sacerdote sí o sí. Después de sacerdote me salieron 2 opciones y de las cuales me gustaba. Una por el lado de la economía, y eso que yo había recibido de bachiller, y para los que saben de esa época, el bachiller no era nada. No. Porque el que estudiaba perito mercantil tenía herramienta para decir, entro en la parte contable de un negocio, puedo llevar esto, puedo hacer algo, y tenía herramienta para hacerlo, pero el bachiller, nothing. ¿Qué os quiero? Es nada. Sí. Entonces no... Uno era para el lado de economía y el otro para el lado de la ingeniería. Ya podía ser o arquitectura o ingeniería civil. Me salió por ese lado. Y realmente me gustaba. Mi padre, maestro mayor de obra, había estado en la construcción, tenía un sentido de lo que está ahí. Entonces hago un día, porque la universidad en ese momento tenías el cursillo de ingreso. Después de hacer el cursillo de ingreso tenías que rendir el examen de ingreso y a su vez tenías el cupo. Porque como cualquiera escucha ahora dice, no, nosotros también hacemos todo eso. Pero hay un filtro importante. Pero tenías el cupo también, claro, que tenías que superar eso para poder ingresar. Así que entré y hice un día, 2, y me fui a hacer la conscripción. Y había empezado a hacer matemática y física, que eran las 2 materias que eran necesarias para ingeniería. Una universidad que después he leído en alguna y te he escuchado en alguna entrevista, fue muy importante a la hora del regreso, ¿no? Que te recibió, que te cobijó, que te contuvo. La universidad fue muy importante, no solamente la parte institucional, que yo tengo mucho valor, mucho respeto e impulso a muchos conocidos amigos hoy en día que hacerle una transferencia, hacerle algo, ayudar a la universidad. Los libros ya no van más, yo eso ya lo entiendo, pero los laboratorios y todo que se destruyeron van más allá de vaivenes políticos y todo, es los que nos capacitó, los que nos formó. Un lugar de contención, claro, un lugar distinto, un lugar a donde no me conocían, excepto algunos compañeros de Bahía o algo, pero que nadie conocía mi historia. Entonces te permitía a vos pararte no como una persona distinta, sino crear una nueva imagen, una nueva forma de poder ser. Yo no creo que haya llegado al 20% de mis compañeros que supieran que había estado en Malvinas. Sabía mucho más que cuando estaba ayudaba en la parte técnica, en la traducción con los jugadores de básquet de estudiantes. Eso sí. Sí, eso sí. Porque eso era visual. La época de oro, la época de oro profesional del básquet, porque no vamos a dejar afuera los ladrones de Beto y lo demás, pero esa época de la creación de la Liga Nacional y todo, entonces ahí, pero lo de Malvinas no, y nosotros no lo hablábamos tampoco. Bueno, hace poquito reviví una entrevista que le hicieron a Omar de Felipe. Sí. Que se la hizo Eduardo Sacheri, en la que él cuenta que en una concentración con los jugadores más grandes, él era un pibe, un día lo reciben y le dicen, vení, sentate acá, contanos, ¿qué pasó allá en Malvinas? Y él sintió como un alivio, como un desahogo, porque finalmente después de algún tiempo pudo empezar a hablar de lo que había pasado. ¿Por qué traigo la referencia? Porque digo, ¿cuán importante fue para ustedes que alguien les ponga la oreja, que alguien les escuchara lo que había para contar de lo que había ocurrido en Malvinas? Es muy, muy bueno lo que vos estás planteando, porque cuando nosotros volvimos, como dice un amigo, nuestra familia no sabía cómo tratarnos. La familia, no sabía cómo tratarnos. Las instituciones que no habían tratado, las que habían cobijado, porque en ese momento los que éramos soldados éramos militares todavía, bajo bandera, así que por más que seas conscripto, tu figura está dentro de una estructura militar.
no sabían cómo tratarnos. Y nosotros, menos que menos, sabíamos qué es lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Entonces un grupo de bares que no habíamos compartido por ahí en el mismo lugar, nos empezamos a juntar en el 83, 84, y el detonante fue una intencionalidad de organización buena, porque no tenía un doble fin, que fue cuando los primeros actos se hicieron en la Plaza Rivadavia y lo organizaba las instituciones de reafirmación histórica de Bahía Blanca. Y en un árbol, porque había un pequeño cenotafio frente al CINA 65, pusieron un árbol que, palabra más, con una flecha y decía, veteranos acá. Y no sabes cómo nos pegó ese cartel. Un simple cartel con una flecha. Y el que lo hizo con la mejor intencionalidad. No hubo un doble mensaje, ni diciendo ustedes por allá, nosotros acá, o los protagonistas son otros. Porque después con el tiempo y la universidad, nada que ver eso. Fue simplemente como cualquier lado vos organizás para que una reunión, en este caso un evento, una conmemoración estuviera organizada. Y nos pegó tan mal. Lo agarramos para el lado de los tomates nosotros, mal. Y ahí nos empezamos a juntar de distinto, de lo que éramos del batallón, nos juntamos con lo de la PM, con algún otro soldado que estaba perdido de otra unidad, que estaba por Bahía, del 6, del 7, del 25. Y nos juntábamos en la casa de los padres de uno de nuestros amigos, uno de mis mejores amigos, de Diego, y a jugar al ping-pong, a charlar. Y eso nosotros después nos dimos cuenta cuando hemos pasado por procesos indudablemente de terapia psicológica en eso y lógicamente con psiquiatra en algunos casos también. Y dije, ustedes no se dieron cuenta, estaban haciendo terapia de grupo. Claro. Ahora es una práctica mucho más, ¿no? Y nosotros nos hicimos presente. Terapia de grupo y claro. Con eso, excepto uno que, bueno, dicen que fue un accidente, pero nosotros creemos que se quitó la vida por la forma en que fue y todo. El resto nos fuimos conteniendo entre nosotros. Entre ustedes. Vamos a hacer una pausa muy breve, por favor, porque estamos teniendo esta muy linda charla esta semana aquí en Bahienses con Alejandro Meringer. Que hablar de suicidio no sea un tabú. Siempre hay otra salida. Hablar de suicidio es abrir una puerta a un futuro mejor. Ponele nombre a lo que te pasa. Habla con tu círculo cercano, familiares, amigos, profesionales de la salud. Podés encontrar más información sobre prevención y atención en @mapshcd y ante urgencias, comunicarte al 107. Es un consejo de la Mesa de Abordaje para la Prevención del Suicidio del Honorable Consejo Deliberante. Te presentamos el portal de autogestión Mi BBC. Ingresa a nuestra web www.bahiavision.com.ar. Hacé clic en la pestaña Mi BBC. Regístrate con tu número de abonado y el correo electrónico que elijas. No te olvides de marcar uno de los servicios que tengas. El sistema te va a pedir validar los datos. Selecciona tu dirección y número de teléfono. Mi BBC enviará al correo electrónico que elegiste la contraseña que vas a poder cambiar cuando quieras desde la pestaña Perfil de usuario. Usa el portal de autogestión Mi BBC para realizar trámites y consultas. Podés verificar los servicios contratados, configurar tu cable módem Wi-Fi, realizar reclamos técnicos o comerciales, ver y pagar las facturas de tus servicios. BBC ahora es más fácil. Te presentamos la nueva aplicación de BBC Play para que disfrutes toda la grilla de canales de tu tele en cualquier dispositivo. Descargala para ver nuestra programación donde vos quieras. BBC Play. Disfrutala. En Bahía Blanca, 3 de cada 10 jóvenes admite que apuesta. Lo hacen en cualquier lugar. En su casa, la escuela o el club.
el 75% apuesta de manera online desde su celular o computadora y 8 de cada 10 reconocen que las apuestas son un problema. Apostar no es jugar. Si necesitas ayuda, los equipos de salud mental del municipio están para acompañarte. También podés llamar a la línea del gobierno de la provincia de Buenos Aires, 0800-222-5462. Siempre hay una salida. Pedí ayuda, porque apostar no es jugar. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. Estés donde estés, tenés más información. Seguinos en Facebook, BBC Noticias Bahía. Estamos comunicados. Seguimos con Alejandro Meringer esta semana en Bahienses. Ale, la gran mayoría de los argentinos no conocemos Malvinas. No conocemos las Malvinas, no estuvimos. ¿Cómo son? Topográficamente, geográficamente, paisajísticamente. Si querés hasta lo podemos romantizar un poco, pero ¿se podían ustedes abstraer del conflicto para apreciar el lugar? ¿Cómo eran las islas? ¿Cómo son las Islas Malvinas? Hubo periodos, porque cuando caímos en abril hasta que se abrió el fuego el 1 de mayo, diría un poquito antes de eso, no es que hubo posibilidad de paseo porque nadie fue a hacer turismo, pero como no había, el enemigo venía pero no lo tenías, podías por ahí apreciar un poco el paisaje alrededor de lo que tenía. Yo circulé bastante, porque mi jefe después llegó hasta como JP1, que es jefe de personal, entonces andábamos mucho dando vuelta. Las construcciones son típicas viviendas estilo inglés, e inclusive hasta la parte interna de distribución de energía, la cañería exterior, la calefacción en su mayoría es con turba, que turba es material orgánico en descomposición, pero que no ha tenido lo suficientemente años y presión para transformarse en carbón, pero aún así es combustible. Entonces eso lo cortan, lo hacen panes, y esos panes se estiban en galponcitos que tienen en el fondo de la casa para que se sequen, y eso es lo que se quema para no solamente calefacción, sino para la serpentina, también para agua caliente. También había casas más avanzadas que tenían gas que era provisto en su momento dado por YPF, que se llevaba para allá, y algunas con combustible. El manejar por del otro lado, ya la primera cosa que realmente nos llamó la atención, el clima es hostil, el clima no es un clima agradable bajo ningún punto de vista, es siempre húmedo, siempre con frío. Dicen que en este momento está un poco menos hostil que cuando estábamos nosotros. Cambio climático le dicen. Claro, o no, o por ahí la percepción de distinto de otro. Sí, puede ser. No, pisás a donde pises te hundís, es húmedo. La vegetación es muy rala, es muy baja, no hay muy pocos árboles para poder tener que hay. Entonces, sinceramente, no son lindas si la querés denominar como de esa manera. Tenés que estar preparado a vivir en un lugar a donde mucho tiempo lo vas a transitar bajo techo, adentro de algo, al no ser que te toque la parte ganadera de ello, que es toda la parte de control de ovejas, fundamentalmente, claro. Sí. La parte ovina, entonces ahí, pero se va a manejar más adentro que afuera. Pero me haces acordar, me acuerdo hace como, qué sé yo, 30 años, un jardín de infante. Entonces me hacen los chiquitos del jardín la misma pregunta que me hiciste vos. Y dice, pero si son feas, ¿para qué las querés? Con toda la inocencia, y me pareció bárbaro. Entonces le pregunto, ¿quién tiene un perro? Y saltan algunos y levantan la mano. Le digo, ¿y quién tiene un perro feo? Y ya menos, pero levantan la mano. Y agarro uno de los chiquitos que está allá y le digo, ¿y vos que tenés un perro feo, por qué lo querés?
porque es mío y lo quiero. Bueno. Lo mismo nos pasa a nosotros. Claro. Sí, sí. Hermosa porque analogía. Es mío Sí, sí. y lo quiero. Con esa sencillez de un chico de 5 o 6 años. ¿Qué va a pasar con el sentimiento y la causa Malvinas cuando ustedes no estén? Entiendo que hay un trabajo que se está haciendo hace mucho tiempo de trasvasamiento generacional, pero ¿a veces se ponen a pensar en eso? Ni te quepa la menor duda. Nosotros sabemos perfectamente que nadie es imprescindible, que todos somos efímeros y que los pensamientos personales en estos temas están por debajo del mensaje que realmente se quiere transmitir a nivel global. Estamos buscando hasta reformular nuestro propio estatuto del Centro de Colectividades para involucrar más personas externas y poder dentro de unos años poder tener personas que tienen sentimiento, cariño, amor y que sean parte, porque nosotros vamos partiendo. Yo tengo mucha esperanza de que se va a continuar. ¿Por qué tengo esperanza? Primero porque nunca hubiera creído que 43 años después todavía estuviéramos hablando de este tema, claro, y con la vigencia que aún tiene. Y por el otro lado, es increíble ver el trabajo que han hecho muchísimos docentes. Y los chicos tienen un amor, un afecto, un cariño, y tienen la inocencia. Y la inocencia trae curiosidad. Como el que le preguntaste por el perro. Exactamente, trae esa curiosidad. Entonces hay que canalizar por ahí, en ese sentido, no adoctrinar, sino trasladar nuestra experiencia. Y como le decimos a los chicos, dice, ustedes leen de cosas de la historia. Bueno, acá tienen la posibilidad de hablar con la historia. Entonces tenemos que hacer esta transición que estamos tratando de hacer, de involucrar más personas que conduzcan y que lleven adelante, pero ya no sería la casa del veterano, o mejor dicho, el centro veterano, vamos más a la casa del veterano o la casa de Malvinas. Claro, entiendo. Donde ya se involucran historiadores, geografía, educadores y todo, y los veteranos pasemos a ser una subcomisión. Y con honor de ser eso y entender que el tema y la causa y la gesta está por encima de nosotros. Iba a ser realmente escaso el tiempo para hablar con Alejandro Meringer. Presumíamos que iba a ser así y lo fue. Nos queda mucho, pero ya tendremos alguna otra posibilidad. Ale, gracias por venir a Bahienses. No, por el contrario, un placer. Muchas gracias. Alejandro Meringer nos acompañó esta semana tan especial. Nos reencontramos la entrante con otro invitado aquí en Bahienses.